La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra y seguimos con la serie La Iglesia Primitiva número 9, el don de sanidad. Vamos a mirar, hay un malentendido en relación al don o a los dones de sanidad. Ah, Mi opinión es que es en singular el don de sanidad. En el Antiguo Testamento ya está escrito, ¿verdad? En relación a la que Cristo iba a venir y nos iba a sanar. Pero acuérdense que Dios nos habla en parábolas, en alegorías. Entonces, la verdadera sanación tiene que ver sanar nuestra alma, ¿ok? So, el don de sanación tiene que ver con regresar y poner la mirada en Cristo Jesús. Ese es el don de sanación. No es el sanar el cuerpo humano. Ese es el don de milagros. El don de sanación tiene que ver con traer a las personas que están desviados de la verdad o que no conocen a Cristo, ¿verdad? Para que sean sanados. ¿Cómo? A través del Evangelio. Vamos al Antiguo Testamento y vean cómo en realidad nosotros somos, todos nos desviamos, está escrito, ¿verdad? No hay una persona justa, está en el libro de los Salmos. Pablo lo confirma en capítulo 3 de Romanos, dice, porque no hay uno justo ni aún uno, todos nos desviamos, todos. Imagínense, por ejemplo, una familia de un pastor, crecen en un lugar cristiano los niños, ¿verdad? Tienen la mirada en Cristo, pero ¿qué pasa? Se desvían, ¿verdad? Eso es todos nos desviamos, sin excepción. Ninguna persona nace en un hogar cristiano y toda la vida siempre es cristiano, no, todos nos desviamos, ¿verdad? Así está escrito. Entonces, para que no les sorprenda ver a algunos hijos de algunos pastores que andan mal. Eso así es, ¿verdad? Entonces vamos al Antiguo Testamento en Éxodos 15, 26 y vean aquí quién es el que manda, ¿verdad? Es Dios. Éxodos 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, en el Antiguo Testamento, que había 10 mandamientos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, ¿ok? En el Antiguo Testamento está escrito, ¿verdad?, que es alegórico para el tiempo de cuando viene Cristo, ¿verdad? El pueblo de Israel, muchas veces lo he dicho, es simbólico de la iglesia. El pueblo de el faraón simboliza a Satanás. El pueblo de Egipto simboliza a los demonios, ¿verdad? Con Satanás. Entonces ellos tenían cautivos a los israelitas trabajando para ellos. Los demonios nos tienen cautivos, esclavos del pecado, ¿verdad? Entonces le manda decir a través del faraón, Dios, perdona, a través de Moisés, Dios le manda a decir al faraón que libere a su pueblo para que lo honre, ¿verdad? Para que lo adore. Pero fíjense que en realidad es Dios quien endurecía el corazón del faraón, ¿verdad? Es simbólico de que Dios endurece el corazón de Satanás para no dejarnos, ¿verdad?, salir. Entonces, ¿cuándo es? Si ustedes estudian el libro del Éxodo, van a mirar ahí que les manda las plagas, 10 plagas, y en la última plaga, ¿qué pasa? Muere el hijo del faraón, ¿verdad? Así como va a morir también el hijo de Satanás, ¿verdad? Entonces deja salir para que adoren a los israelitas, a Dios. Así igualmente que nosotros somos ese hijo de Satanás, porque no tenemos la mirada en Cristo, muere. Entonces cuando morimos a nuestros deseos pecaminosos de la carne, entonces éramos hijos de Satanás, porque teníamos la mirada en el mundo y no en Cristo. Entonces ya una vez que morimos a nuestros deseos pecaminosos de la carne, pasamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Tienes que escuchar mis mandamientos. O como cristiano, ¿cuáles son los mandamientos? Ya una vez que viene Cristo Jesús, ahí están los 4 mandamientos.
poniendo la mirada en Cristo Jesús, en la obra de Él, y ya nos resta amar a nuestro prójimo, que son los siguientes 6 mandamientos, ¿verdad? Una vez que creemos en Cristo, nos queda amar a nuestro prójimo y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? A través de la palabra de Dios y poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón amar y perdonando a todo aquel que nos ofende. Ahora vamos a la profecía en relación de cómo Dios iba a venir y nos iba a sanar de nuestras enfermedades, que es el pecado, ¿verdad? La enfermedad es el pecado. O sea, no poniendo la mirada en Cristo Jesús, ahí está el pecado. Isaías 53, del 1 al 11. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta es una profecía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No se olviden de eso lo confirma Pedro también. De hecho, yo voy a terminar con esos versículos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el Evangelio, hermanos. Es una profecía que apunta a Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Pero cada quien nos apartamos por nuestro camino, ¿verdad? Del mundo. Todos sin excepción. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, las enfermedades. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, nuestras enfermedades, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, Cristo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, nuestras enfermedades. ¿Ok? Yo les he dicho que en el libro de los Salmos, ahí está lo que quiere decir alegóricamente las palabras. Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Salmos 41:4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Se fijan? Sana mi alma, Señor, porque contra ti he pecado. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas, no nada más algunas. Todas. El que sana todas tus dolencias.
Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Isaías 19:22. Y herirá Jehová a Egipto. Y nosotros todos somos egiptos, porque todos somos hijos de Satanás antes de llegar a Cristo. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Isaías 57:18 y 19. He visto sus caminos, pero, o sea, no estaban siguiendo a Dios, ¿verdad? Y de hecho, pues los castigó con el pueblo de los asirios, vinieron y les dieron duro a los israelitas en el tiempo de Isaías. ¿Por qué? Porque por su desobediencia. Dice, he visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Jeremías 17:14, unos años después, un siglo y medio tal vez después, en el tiempo de Jeremías, ¿verdad? Ya en este caso fue Babilonia, ¿verdad? Que Dios usó a Babilonia siendo Nabucodonosor un símbolo de Satanás, de que él era cruel. Él vino y en el tiempo de Jeremías destrozó el templo, destrozaron, se perdió el arca de la alianza, donde estaban las piedras, los 10 mandamientos, desapareció, destruyó, mataron casi a todos y solamente fueron llevados cautivos, solamente un remanente. Entre ellos ahí va la familia de Daniel, la familia de muchos de los profetas, ¿verdad? Entonces en el tiempo de Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. ¿Ok? ¿Se fijan? Sáname, oh Jehová, y seré sano. O sea, ¿qué quiere decir? Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces aquí se trata de que Dios nos sane nuestra alma. Y Él es el que lo hace. ¿Cómo? A través del Evangelio. Si somos como niños recibiendo el Evangelio, ¿verdad? Nosotros somos sanados. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ok, por la ira de Dios vienen las plagas. Entonces en las plagas nosotros empezamos a clamar a Dios, Padre, perdóneme, mire. Entonces queremos hacer obras para agradecerle a Dios, ¿verdad? Queremos, digamos, en algunos casos ir a misa, a tratar bien a nuestros semejantes, ir a los cultos, en el caso de las iglesias evangélicas, o sea, queremos agradar a Dios. Y no, hermanos, no es así. Yo no digo que no hagan eso, que no vayan y se alimenten de la palabra de Dios, pero nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? Obviamente una persona que nunca ha escuchado el Evangelio, pues sí, en algún lugar tiene que escuchar la palabra de Dios. Por eso yo les digo, no es malo que una persona vaya a misa, porque ahí se predica la palabra de Dios. Ya lo malo es de que se quiera justificar porque yendo a misa se quiera sentir, porque así se enseña que es bueno, y no es así. No nada más en la iglesia católica, en todas las iglesias. ¿Verdad? Se enseña de que si no estás participando, si no estás yendo cada domingo, estás en pecado mortal, y no es así. Nosotros, teniendo en la mirada en Cristo Jesús todos los días, somos santificados y nos estamos alimentando de la palabra de Dios, sea donde sea, en los cultos, en tu casa, en el baño, en el parque, donde te estés alimentando de la palabra de Dios, estás siendo santificado, estás siendo sanado. Entonces, en la medida que tú tengas la mirada en Cristo Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo, mientras no te salgas de ahí y venga el orgullo, ya después quieras y mires y desprecies a las personas
porque las personas no son como tú, de buenos como tú. Ahí es cuando caes de la gracia, ¿verdad? Entonces vamos ahora al Nuevo Testamento. Como Cristo Jesús que viene, que es alegórico para la iglesia, lo que hizo Jesús sanando las enfermedades carnalmente de, del pueblo judío es una alegoría para la iglesia, porque Jesús sigue sanando, pero ya Jesús sana nuestros corazones, en este caso a la iglesia. So, vamos a Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús lo hizo literalmente sanando las enfermedades en los cuerpos carnales de los judíos. Pero ¿qué pasó? Que una vez que ellos vieron todo lo que andaba haciendo Jesús, también fue sana su alma. Ahora, yo después voy a hacer un video que le voy a poner, que nosotros somos sanados con la sana doctrina. ¿Ok? Necesitamos la sana doctrina, que es el evangelio, que es lo que yo predico siempre, ¿verdad? El evangelio. Esa es la sana doctrina. Pero eso lo voy a hacer en otro estudio. Mateo 10, del 5 al 8. Fíjense cómo Cristo Jesús también hace lo mismo con sus discípulos. Les dice, y a estos 12 discípulos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, en este caso tenía que comenzar primero con el pueblo de Israel. Dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, así como los apóstoles sanaron enfermos, literalmente, limpiaron leprosos, literalmente, resucitaron muertos, literal muerte, echaron fuera demonios, literalmente, dice Jesús, de gracia recibiste, dar de gracia. Entonces, así como los apóstoles hicieron eso alegóricamente para nosotros, ¿qué hacemos nosotros cuando llevamos el evangelio? Sanamos enfermos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Limpiamos leprosos, o sea, se limpia de pecado una vez que la persona recibe el evangelio. Resucitamos a los muertos, muertos en el pecado, que ahora ya nacen de nuevo y ahora ya tienen la mirada en Cristo Jesús y viven para Jesús. Echan fuera demonios. Quien echa fuera los demonios, en todo caso es Cristo Jesús, pero con la palabra, ¿verdad? La palabra tiene poder, el Espíritu tiene poder. Nosotros tenemos el poder porque tenemos la palabra y tenemos el Espíritu. En Lucas 6:19, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando predicamos el evangelio, la persona que es como niño, ¿verdad? Que esa es la con los que debemos de comenzar, eventualmente se le va a predicar a la gente que no quiere escuchar. ¿Cuándo? Cuando vengan las plagas, ¿verdad? Las plagas que son el sufrimiento de esta vida. Y hay unos que ni aún así reciben a Cristo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro estudio en relación a eso. Va a haber un tiempo en donde todos van a escuchar, sin excepción. ¿Cuándo? Una vez que mueran, ¿verdad? Y que resuciten. Va a haber otra predicación, ¿verdad? Por eso en su momento se los voy a comunicar. Ahora voy a terminar con Santiago y Pedro, ¿verdad? Que ya es aquí ya un poco ya más entendible acerca de lo que yo les estoy diciendo. Santiago, el libro de Santiago, cuando ustedes vean el libro de Santiago, Santiago sobre todo es una persona que Dios usó para exhortar a la iglesia. Cuando oigan de Santiago es exhortación, hay pura exhortación en Santiago. Vamos al capítulo 5 del 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Esa es una enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, una aflicción dice, ay Señor, yo quiero hacer algo para Dios y por querer hacer algo para Dios,
piensa que tiene que hacer algo para Dios para tener paz y no se está dando cuenta que está cayendo de la gracia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Aquí habla enfermo del corazón. Y oren por él, ungiéndole, aquí Santiago también está hablando alegóricamente, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál es el aceite? La palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu. La oración y la palabra de Dios es aceite alegóricamente. O sea, es espíritu. Y la oración de fe salvará. ¿Por qué habla de salvará? Porque la persona está siendo afligida. La depresión, la angustia, la pena, el sufrimiento, todo eso es condenación. Todo eso es condenación. Entonces, si leemos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios, o si viene una persona que conoce la palabra de Dios, que tiene el don de sanación, ¿verdad? Aunque hay personas que lo hacen literalmente, vamos, les voy a dar, porque no quiero también que ignoren esto. Hay personas que Dios les da este don en donde con la pura oración, esa persona que lleva una vida de oración, hace oración por la persona que está siendo afligido y la persona sana de su corazón. ¿Ok? Sana de su corazón. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu le enseña a esta persona. Mira, así es como lo debes de hacer. ¿Verdad? Pero hay personas que sí tienen eso. O sea, por ejemplo, yo estoy predicándole la palabra de Dios. Esa tiene poder. Tiene poder. Pero vamos a decir, hay una persona que de repente está siendo afligida y Dios lo quiere sanar ya y en ese instante, ¿verdad? Y viene un anciano, ¿verdad? Y hace oración por esa persona y esa persona sana de su corazón. Ya sea para que perdone a una persona que no quiere perdonar o para simplemente para aceptar a Cristo. Porque a veces hay gente que cuando les están pasando cosas se enojan con Cristo, se enojan con Dios. No, Señor, tantas veces te he pedido y no me sanas. Y no es así. Dios no te va a sanar así. Entonces, la única forma es, si esa persona que se enoja con Dios, pues imagínate, eso no le puede agradar a Dios. Pero otras personas, así como por ejemplo, cuando hay una persona que está paralítica, entonces por la fe de otras personas, vienen, lo traen, y como Jesús estaba, pues estaba muy llena la casa y no había por dónde meterlo, ¿qué hicieron? Que esas personas que tenían fe, que es alegórico también para las personas que tienen fe en el poder de Dios, en el poder de la palabra de Dios, a través de la fe de otras personas, una persona que no quiere saber de Cristo puede ser sanada, ¿verdad? En el caso de la persona que se la trajeron a Cristo por medio quitaron el tejabán, el techo, ¿verdad? Y por ahí se lo pusieron a Jesús y Jesús lo sanó. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se fijan? Aquí lo confirma Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Por ejemplo, si yo ofendo a un hermano y él me ofende a mí, hermano, perdóneme. No, usted también perdóneme, hermano, porque le dije esto. No, pues, fíjense, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando me ofende un hermano o un no hermano? Uno debemos de pedir, porque Cristo nos pide que oremos no solamente por nuestros hermanos, sino también por los que nos ofenden, aunque no sean nuestros hermanos, ¿verdad? Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, el justo es el que cree el evangelio, puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y aquí está hablando alegóricamente, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió.
y sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, esto ya es alegórico de dar fruto en el Espíritu. O en todo caso, por 3 años y medio hubo problemas, no fue cuando vino Jesús, fue 3 años y medio, pero 3 años y medio que es alegórico, viene la salvación, o sea, bajó del cielo la lluvia, que es el Espíritu Santo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, esos 3 años y medio comenzaron es alegórico, no son años, hermanos, son tiempos. Esos 3 años y medio es alegórico, no son años. Olvídense de que 3 años y medio, sí, sí, está la alegoría, pero es las sombras. O 3 años y medio los venimos viviendo desde que Jesús les da el Espíritu Santo a sus discípulos. Ahí comienzan los 3 años y medio de la salvación, que también es alegórico porque todos van a morir y toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús. ¿Verdad? Es alegórico también para el juicio en la otra vida. ¿Verdad? Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, del Evangelio, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se fijan? Que todo tiene que ver con el Evangelio. O sea, si ustedes leen todo el contexto, se van a dar cuenta que es lo que yo les vengo hablando, ¿verdad? Que la sanidad tiene que ver con la sanidad de nuestra alma, que somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos la mirada en Cristo Jesús, o porque nos queremos justificar con nuestras obras, que es peor, ¿verdad? Y caemos de la gracia. Y termino con 1 de Pedro 2:17 al 21. Honrad a todos. 1 de Pedro 2:17 al 25, perdón. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es llevar la cruz de Cristo, morir a nuestros... O sea, este es el yugo del que habla Cristo Jesús, de llevar su cruz. ¿Cuál? De soportar esa aflicción, ¿verdad? Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, para hacer lo mismo, para que también nosotros llevemos nuestra cruz. ¿Cuál cruz? ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien dice, tú eres un ignorante, eres bien estúpido, no entiende las escrituras, ¿verdad? Lo del mundo, ¿qué es? Cállate, tú también eres un ignorante, no entiendes. Ese ya es orgullo. Eso no es llevar. Hermanos, yo soy culpable de esto, ¿verdad? Yo le he pedido al Señor, Señor, ayúdeme, mire, yo no quiero ser así, ¿verdad? Pero sí, a veces me ha tocado de repente, a veces, no, tú no entiendes, ¿verdad? Y no debe de ser así. ¿Qué debemos de hacer? Soportar. Va a haber, o sea, esa es la prueba para nosotros, también para los que enseñamos, ¿verdad? Tenemos que soportar eso, ¿verdad? Porque no es fácil venir y porque las personas te persiguen en donde estés. A mí me persiguen, a donde vaya, allá me persiguen. ¿Verdad? No, tú estás mal, esto no es así, te empiezan y hablan de ti y todo. Tenemos que soportar, tenemos que llevar esa cruz, callar, bendecirlos, ¿verdad? Para que Dios tenga piedad y misericordia de ellas o ellos, amarlos, ¿verdad? Porque ese es el mandamiento. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, porque a nosotros nos van a maldecir, nos maldicen, no respondía con maldición, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, cristianos, hermanos, que les ofenden y dicen, no, 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 yo callo, pero ya vas a ver lo que te va a pasar. Yo le dejo todo a Dios. No, debes de bendecir a esa persona, ¿verdad? Sí, Pablo dice, ¿verdad? Dejar que la ira de Dios, ¿verdad? Hay ira de Dios, pero nosotros debemos de bendecir a esas personas. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y aquí está, mírenlo, cómo confirma Pedro lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, no de la carne, de vuestras almas, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar los dones espirituales, vamos a pedirle al Señor que nos dé el don de sanación, es a través de la oración, a través de la imposición de las manos, ¿verdad? Y aquí Santiago menciona, vaya con los ancianos para que oren por ellos, que son los que tienen el don de sanación, hacen oración sobre las personas y las personas sanan de su alma, de su corazón, para que descansen en Cristo. ¿Verdad? Aquí no tiene nada que ver sanar de la carne. Ese es el don de milagros, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, y vamos a seguir pidiendo los dones espirituales y a ponerlos en obra, ¿ok? Dios les bendiga.